Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo el boletín de noticias número 127 del canal con el resumen más resaltante de la semana. Recuerda compartir el video para llegar a más personas y no olvidar activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Dragon Quest Dai no Daiboken, nuevos detalles del anime. La web oficial para la nueva adaptación del anime del manga escrito por Riko Sanjo e ilustrado por Koji Inada, Dragon Quest Dai no Daiboken, reveló información sobre el equipo de producción del proyecto, en donde se resalta que el estudio de animación encargado del proyecto está a manos de Toei Animation. Katsuhiro Shiba estará a cargo de la escritura y supervisión de los guiones. El nuevo anime ya cuenta con un tráiler promocional que puedes disfrutar en este momento, en donde se puede resaltar el look artístico que tendrá el anime, acoplándose al nuevo estilo de arte del estudio en donde el trazo del dibujo y el color van muy de la mano al estilo tradicional de los años 90. Cambio similar al que se dio en One Piece y en la última película realizada de Dragon Ball Super, la batalla de Broly. El anime espera ser estrenado para la temporada de otoño de este año 2020 que inicia en el mes de octubre. La trama de esta adaptación ocurre después de haber derrotado al señor demonio Haldar. Todos los monstruos fueron liberados de su control maligno y se mudaron a la isla de Edelmurin para vivir de forma pacífica. Dai es el único humano que vive entre ellos. Cuando se tengan más detalles lo haremos saber en los siguientes boletines informativos. Shokugeki no Soma, Go no Sara regresará en el mes de julio. Mediante un anuncio realizado en la cuenta oficial de Twitter para la adaptación animada del manga escrito por Junto Tsukuda e ilustrada por Shu Saeki, Shokugeki no Soma, se reveló que la serie Shokugeki no Soma Go no Sara, quinta temporada del anime, reiniciará su transmisión desde el primer episodio el próximo 3 de julio. La serie suspendió la emisión de nuevos episodios desde mediados de abril debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en todo Japón. Es importante resaltar que así como este anime, muchos otros posiblemente se sumen a un reinicio de emisión de los primeros episodios del mes de abril, dado que el 70% de los animes que serían emitidos en la temporada de primavera fueron suspendidos de forma indefinida y se han ido moviendo para la temporada de verano, otoño e incluso para la temporada de invierno del próximo año. Por ahora, no hay más detalles relacionados a Shokugeki no Soma y su quinta temporada. Tensei Shitara Slime Dataken retrasa el estreno de su segunda temporada. En la página web oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Miss Ba, Tensei Shitara Slime Dataken reveló la reprogramación de estrenos de las próximas producciones de la serie, de la siguiente manera. La primera mitad de la segunda temporada, que estaba programada para estrenarse en octubre de 2020, será retrasado hasta enero de 2021. La adaptación al anime del manga spin-off Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Dataken, que estaba programada para estrenarse en enero de 2021, será retrasada hasta abril del 2021. La segunda mitad de la segunda temporada, que estaba programada para estrenarse en abril de 2021, será retrasada hasta julio de 2021. La razón del retraso ya todos lo conocen, y toda la situación ha obligado a retrasar en la totalidad los 3 proyectos que tenían previsto tanto para este año como para el siguiente. Sin duda el anime del slime se ha visto bastante golpeado para su estreno, puesto que es la segunda vez que es retrasado, ya que su anime originalmente estaba previsto para enero de 2020, así fue anunciado desde un inicio luego de la finalización de su primera temporada. Rurouni Kenshin Final Chapter retrasa su fecha de estreno. La página oficial del nuevo live action de Rurouni Kenshin Final Chapter anunció que las películas se han retrasado hasta el periodo de vacaciones de la Semana Dorada en la próxima primavera en Japón, dada la situación con relación al COVID-19. Rurouni Kenshin Saishusho The Final y Rurouni Kenshin Saishusho The Beginning se programaron originalmente para ser estrenadas el 3 de julio y el 7 de agosto posteriormente, pero ahora se abrirán uno tras otro durante el periodo de vacaciones que va desde finales de abril hasta principios de mayo de 2021. Por ahora no hay más detalles. Street Fighter V Champion Edition incluirá nuevos personajes.
Capcom lanza una última temporada 5 para Street Fighter V Champion Edition. Anunció la campaña en un blog para desarrolladores. En el comunicado oficial dieron a conocer las expectativas generadas por la temporada anterior, en donde se vieron motivados a hacer una última temporada como agradecimiento a todos aquellos quienes disfrutan de este fantástico videojuego. Además hicieron mención sobre la incorporación de 5 nuevos personajes al videojuego, como también de 3 nuevos stage. Este verano se anunciará más información sobre el nuevo contenido que llegará a Street Fighter V Champion Edition. El videojuego ya está disponible para la PlayStation 4 y PC a través de Steam. Fairy Tail, el videojuego, presenta 25 minutos de su gameplay. El editor Koei Tecmo y el desarrollador Ghost estrenaron 25 minutos de gameplay de Fairy Tail durante la transmisión en vivo de Cloud Matsuri 2020. La demostración tiene lugar entre 2 y 3 horas en el juego. El gremio Fairy Tail ha venido a Crocus, la capital de Fiore, para participar en los Grand Magic Games. En este avance se pudo conocer un poco más sobre sus mecánicas de juego, historia y detalles a nivel visual del videojuego. Fairy Tail se lanzará para la PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el próximo 30 de julio en Europa y Japón y el 31 de julio en América del Norte. ¿América Latina para cuándo? Sangatsu no Lion podría tener una tercera temporada, una gran noticia para todos los fans de Sangatsu no Lion, en donde a través de una filtración reciente realizada por Yonko Productions, un reconocido usuario de Twitter que suele acertar en sus filtraciones, se reveló que una tercera temporada de la adaptación al anime del manga de Chika Omino Sangatsu no Lion se encontraría en producción. La información aún no ha sido confirmada por ningún medio oficial, pero todo apunta a que existen grandes probabilidades de que esto sea posible. No haremos eco de confirmaciones hasta que el estudio Shaft, encargado de sus 2 primeras temporadas, o alguien del equipo de producción haga un anuncio oficial, pero sin duda sería una gran noticia si esto se llega a confirmar en las próximas semanas. Un anime que recomiendo mucho mirar y que podrás encontrar de forma legal a través de la plataforma de Netflix en idioma original y con doblaje. DanMachi retrasa el estreno de su tercera temporada. Mediante un anuncio realizado en la cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada de las novelas ligeras escritas por Fujimo Omori e ilustradas por Suzuhito Yasuda, Dangion Nidiae Womotomeru no wa Mashigateiru Daroka, también conocida como DanMachi, se reveló que el estreno de la tercera temporada será retrasado hasta el mes de octubre de este año. Respecto al comunicado, el estreno estaba previsto para el mes de julio y dada la situación que se vive en Japón respecto al Coronitas, decidieron retrasar el estreno del anime. El anime vuelve a estar a cargo del estudio de animación JC Staff como en sus temporadas pasadas. Shingeki no Kyojin rompe el internet con su alucinante tráiler promocional. Un tráiler que dejó a más de uno sin respiración con excelentes secuencias de acción, es el tráiler presentado por Shingeki no Kyojin en su temporada final, que estará cargada de mucha acción a diferencia de su temporada pasada y en donde veremos momentos importantes de los acontecimientos que ocurren fuera de la isla Paradis. Una de las revelaciones del tráiler es que al fin se revela el estudio que se encarga de la temporada final del anime, y se trata nada más y nada menos que del estudio de animación MAPPA, quien lleva el peso de esta gran producción luego de la salida de Wit Studios al rechazar el proyecto dado los acontecimientos ocurridos el año pasado con las acusaciones hacia el estudio de sobreexplotar a sus empleados para cumplir con las exigencias de producción. MAPPA Studio ha ido poco a poco consolidándose como un gran estudio de animación. Pasó de ser un estudio con producciones un tanto mediocres a tener avances interesantes y de alto nivel. Entre sus producciones más resaltantes tenemos a Dorohedoro y Dororo. Pese a que este último no terminó del todo bien por la falta de presupuesto que tuvo, logramos ver la progresión de su decaimiento en el diseño de personajes y animación en general. Esperemos que esto no ocurra con una temporada final de Shingeki no Kyojin, aunque el mismo estudio viene trabajando en ello desde la culminación de la tercera temporada por parte del estudio Wit. En el tráiler se pueden notar las diferencias notorias en la producción, como el cambio de paleta de colores, el diseño de sus personajes, detalles característicos como los ojos, entre otros aspectos de los titanes que resaltaban en la producción de Wit Studio. Sin embargo, las secuencias de acción que se pueden detallar en el tráiler promocional se nota un gran trabajo y la fluidez de los movimientos se ven mucho más fluidos y de animación tradicional a como se observaba en algunos momentos con Wit Studio, que pese a que nos brindó secuencias fantásticas como el enfrentamiento de Eren y Reiner, como también Levi contra el titán hembra o incluso Levi contra el titán bestia, tuvo momentos
en los que recurrían a un CGI que hacía perder un poco ese contraste entre el arte 2D con una animación un poco menos integrada, algo que MAPPA al parecer ha sabido llevar bastante bien. Solo toca esperar al estreno de esta temporada y sacar nuestras propias conclusiones. Sin embargo, lo que logro detallar en su tráiler es simplemente extraordinario. Solo toca esperar para disfrutar del cierre de esta fantástica historia. Además, se reveló que el anime contará con un total de 23 episodios y que serán divididos en dos partes como ocurrió con la tercera temporada. Un primer bloque para octubre de 11 episodios y un segundo bloque que se estrenará en algún momento de 2021. También se confirmó que el anime tendrá una película recopilatoria de sus 59 episodios que llegará a los cines en Japón en el mes de julio. A ver si así se estrena, ¿no? ¿Y a ti, qué te pareció el nuevo tráiler de Shingeki no Kyojin Final Season? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Dead by Daylight anuncia capítulo de Silent Hill. Así como lo oyen, Silent Hill está de vuelta, aunque no como a muchos nos gustaría, pero sin duda, esto puede abrir un gran abanico de posibilidades para la franquicia, y que me tiene muy contento dado que es uno de mis videojuegos favoritos de survival horror y que sin duda me causó un gran impacto en su momento. Behavior Interactive, en asociación con Konami, han anunciado Dead by Daylight Silent Hill, el capítulo 16 del juego asimétrico de 4 contra 1. Este capítulo, que nos introduce al universo de Silent Hill, llegará para la PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 16 de junio. El equipo de producción de Dead by Daylight está muy contento con la alianza que ha logrado concretar con Konami al adquirir la licencia de Silent Hill y diseñar un capítulo completo como tributo a este videojuego. Este capítulo comenzará en la escuela primaria Midwich, el escenario de horrores indescriptibles. Cualquier sensación de inocencia que alguna vez marcó estos pasillos se ha ido. En su lugar, paredes manchadas, cadenas oxidadas, cadáveres colgantes y la sensación de que las cosas han salido terriblemente mal. Pyramid Head, conocido como el Ejecutor, es un asesino sádico y despiadado obsesionado con imponer castigos a través del dolor, nunca sin su enorme y gigantesca espada a cuestas. Pyramid Head se ha metido en la niebla para cumplir su nefasto deber. Cheryl Mason, anteriormente conocida como Heather, es la nueva sobreviviente del capítulo. Habiéndose liberado del culto religioso que la había perseguido desde su nacimiento, ahora debe liberar una batalla eterna en el reino de la entidad. ¿Qué les parece la sinopsis del capítulo? Así llegamos al final de este video. Me gustaría conocer tu opinión, así que me la dejas saber en la caja de comentarios. Quédate hasta el final porque tenemos algunos videos sugeridos que pueden interesarte. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray, por apoyar siempre el canal. Saludos especiales a Jesús Alberto. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.